Bien, bien. Estoy muy contento porque hoy inicio una nueva serie de mensajes. Y ya se puede imaginar, cuando un pastor empieza una nueva serie de mensajes, pues está muy entusiasmado. Así que si me ve más entusiasmado que antes, ya sabe por qué. Pero también usted debe entusiasmarse porque tenemos la dicha y la bendición de poder tener la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levántenla así como yo le estoy haciendo. Amén, qué bendición. Algunos me levantan el celular, no importa. El iPad, no importa. Lo importante es tener la palabra de Dios con nosotros y tener esa bendición. Hablando de bendiciones, hermanos, qué interesante que el mundo nos dice quiénes son los bendecidos, ¿verdad? El mundo dice que los que son benditos o bendecidos son aquellos que son ricos o los populares o los poderosos o los influyentes. Esos son los bendecidos. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero la Biblia dice otra cosa, hermanos. La Biblia dice totalmente algo distinto a lo que el mundo nos dice. Al contrario de enfocarnos en el orgullo, en lo ganado, en lo acumulado, en las fuerzas propias, en la felicidad temporal y en todo lo que este mundo da como valioso, Jesús nos enseña sobre quién es realmente bendito o bendecido. Y cuando con ustedes abramos destapemos esta hermosa enseñanza, usted se va a dar cuenta realmente quién es bendito, quién es bendecido. Como les dije al inicio, hoy empezamos una nueva serie basada en el sermón más famoso de Jesús. ¿Cuál es? El Sermón del Monte. Y esta serie la he llamado el más grande sermón jamás predicado. Ningún sermón se compara a este sermón. Así que si usted quiere escuchar un buen sermón, preste atención a lo que Jesús dijo. Amén. Preste atención a lo que Jesús dijo, porque estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, a través de este sermón, al menos en la primera parte, nos muestra 8 maneras de ser bendecidos por Dios. 8 maneras de recibir la bendición de Dios en tu vida. 8 formas, 8 claves. 8 maneras de ser bendecido por nuestro Dios. Se escucha mucho hablar de la bendición, la bendición, la bendición. Quiero la bendición, quiero la bendición. Amén. Mire, como pastor yo quiero que el Señor le bendiga, se lo digo de corazón. Yo quiero que Él bendiga su matrimonio, quiero que bendiga su casa, quiero que bendiga tus hijos, quiero que bendiga tus finanzas, quiero que bendiga tus proyectos, quiero que te bendiga. De veras. Pero la razón es primero porque indudablemente a Dios le agrada. Él quiere bendecirte. Pero también porque a través de esa bendición, otros que te vean, glorifiquen a Dios. Otros que vean lo bien que te va, lo bien que prosperas, bendigan a Dios y quieran a ese Dios que tú tienes. Así que tenemos la bendición de Dios y tenemos el propósito de Dios para esas bendiciones que el Señor nos da. Así que mientras estudiamos las Escrituras encontraremos, hermanos, que el problema no lo tiene Dios, el problema está en nosotros. Somos nosotros los que realmente no deseamos la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos si nosotros nos ponemos bajo su orden, bajo la obediencia a la palabra del Señor. Hermanos, lamentablemente Dios no va a bendecir el pecado. Dios no va a bendecir la arrogancia. Dios no va a bendecir la indiferencia. Hay muchas cosas que Dios no va a bendecir y por más que forcemos y por más que intentemos, no recibiremos la bendición de Dios. Y entonces, ¿qué bendice Dios? Dios bendice aquello que dice que tú tienes que hacer. Esas actitudes que deben destacarte. Las bienaventuranzas son la descripción del carácter del cristiano. Las actitudes, la manera de ser y comportarnos. Así que quiero ir con ustedes para ver esta primera bienaventuranza. ¿Cuál es? Dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Mateo. El hermano Raúl nos lo leyó. Y yo quisiera que usted vaya conmigo a Mateo capítulo, que hemos hablado ahí, Mateo capítulo 5. Y mire conmigo lo que dice el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién subió al monte? Jesús subió al monte. ¿Y qué más hizo? ¿Qué hizo Jesús? Sentándose.
Sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hermanos, lo primero que noto aquí es que Jesús cuando predicó se sentó. Estaba sentado y el pueblo estaba parado escuchándole. Nadie dijo un amén porque creo que ustedes no se quieren parar y yo me voy a sentar. Pero Jesús hizo esto, dice que se sentó y empezó a hablar y empezó a enseñarles acerca del reino de Dios. Y la primera bienaventuranza fue esta, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, no dice será, es que el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios, hermanos. Ahí está claro. Ahora, Jesús no dice o no se refiere a la pobreza material. No está diciendo que los que son pobres materialmente tienen el reino de Dios. Aquí la clave, hermanos, es la palabra que está al lado de pobreza. Dice pobre en espíritu. Dice los pobres en espíritu. Este mensaje tiene este título: el pobre en espíritu. Ahora, claro, cuando uno escucha el pobre, yo no quiero ser pobre, dice. Pero no tiene que ver con pobreza material. Déjeme decirle algo: la pobreza económica no transforma a un hombre automáticamente en pobre en espíritu. No lo crea. Y esto es importante decirlo porque usted puede encontrar una persona orgullosa y autosuficiente, igual como su prójimo adinerado. No tiene que ver con pobreza material. Tampoco dice que debemos ser espiritualmente pobres. No lo dice así. Él está hablando de pobres en espíritu. Pobreza en espíritu. La traducción en lenguaje actual dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Y por ahí va la enseñanza de este día. Por ahí quiero que usted se concentre, porque la enseñanza tiene que ver con dependencia. ¿Qué significa la palabra benditos? La palabra griega para benditos es makarios. Makarios, lo que significa o puede significar bendito, feliz, poseyendo el favor de Dios. La raíz de la palabra viene de la palabra mak, que significa grande o largo. Significa el estado de ser marcado por la abundancia de Dios. Está relacionado con la felicidad, con pureza de carácter. Tiene que ver con pureza de carácter. Ahora, dice, los pobres en espíritu son benditos, son bendecidos, dice claramente en tiempo presente. Ahora, usted tiene su boletín, ¿verdad? ¿Lo tiene? ¿Quién me dice, tengo mi boletín, pastor? ¿Nadie? ¿Nadie tiene su boletín? Pues que usted no se fijó en la entrada, porque en la entrada hay un icono que usted le puede escanear y su boletín le va a aparecer en su celular. Así que cuando salga, fíjese, porque ahora todo es electrónico. Ya nada es físico. Así que ahí está. Bueno, los que bajaron su aplicación, ¿ya encontraron el boletín, las notas? Levante su mano, su celular, los que lo tienen, por favor. No me hagan sentir. La hermana Gladys ha trabajado toda la semana en esto, ¿verdad, Gladysita? ¿Dónde está Gladys? Por ahí la vi. Toda la semana ha trabajado en esto para que usted tenga el boletín electrónico. Así que cuando salga, por favor, asegúrese de escanear ese coso y le va a aparecer el boletín completo para tomar notas. Increíble. Bueno, ahí en el boletín dice claramente que la palabra pobre en espíritu, la palabra pobre viene de la palabra griega tochos. ¿Qué significa esta palabra? Viene la palabra humillarse, inclinarse como un mendigo. Escuche, preste atención. Imagínese una persona mendiga. ¿Quién es un mendigo? Imagínatelo, cierra tus ojos y agarra la cartera. No, mentira. Cierra tus ojos, imagínate una persona que está en mendicidad. ¿Lo ves? Una persona que está postrada, estirando su mano, en total dependencia de otros, de lo que le puedan dar. Eso significa la palabra pobre. Y dice en espíritu. La palabra espíritu es la palabra griega para neuma, que aparece en el Nuevo Testamento y es muy común. Si juntas las dos palabras, ¿eso qué significa? Una persona que está en totalmente desamparado.
una persona que está espiritualmente desamparado, necesitado, que necesita de manera urgente ayuda. Ahora, ¿cómo puede ser bendecido alguien así? ¿Cómo puede ser una persona así bendecida? Muy simple, porque a esos Dios lo bendice. Porque aquel que es pobre en espíritu llama la atención de Dios. ¿Quiere llamar la atención de Dios? Inclínate, humíllate delante de Dios. Y la Biblia dice que Él no rechaza a aquel que viene contrito y humillado delante de Él. Pobre en espíritu, para los que tienen su boletín ya, escriba qué significa: una persona humilde que depende de Dios para todo. Para todo. Diga para todo. Ese es el pobre en espíritu, una persona que depende para todo de Dios. Claro, acá quizás hay una situación difícil para, por ejemplo, los hombres que estamos acostumbrados a valernos por nosotros mismos y a hacer nuestras cosas y decimos, yo no necesito de nada y de nadie, y que probablemente las damas también. Pero aquí la virtud que se destaca, la actitud que se destaca es de una persona necesitada, dependiente, es una persona humilde, es todo lo opuesto al orgullo y la autosuficiencia. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios en todas las cosas. Eso es lo que dice la Biblia en el Salmo 34, 18. Apunta los versículos. Tenemos un problema con el sistema, por eso no están apareciendo, pero usted tiene su lapicero, puede apuntarlo. Salmo 34, 18 dice, cercano está cercano está el Señor. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Diga cercano. A los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Hermanos, este salmo lo escribió ¿quién? David. ¿Cuándo? Cuando estaba siendo perseguido por Saúl, el rey que quería matarlo, que arrancarle la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba con celos y él se sentía en una angustia tremenda, su corazón estaba quebrantado, pero él dice, Señor, aunque mi corazón está quebrantado, tú estás cerca de mí. Wow, tú estás cerca de mí. Ahí habla de un corazón contrito, un corazón abatido. Esto es lo que dice el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Aleluya. A ese corazón Él no lo desprecia. No lo rechaza. ¿Sabe quién escribió este salmo? David. David. ¿Dónde está David? Aquí. Hermanos, en este salmo David dice, Señor, aunque he pecado, porque aquí este salmo es un pecado, es un salmo que habla sobre su pecado, ¿verdad? Contra Betsabé y contra Urías, porque él pecó de adulterio y homicidio, pero pidió perdón y escribe este salmo y dice, Señor, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Yo no sé lo que has hecho, no sé lo que ha acontecido en tu vida, solo tú lo sabes, pero déjame decirte algo, si vienes a Dios con un corazón humillado delante de Él no te va a rechazar. Él te perdonará y Él te restaurará. Sea la gloria y la honra a nuestro Señor. Un espíritu, aleluya, Él lo hace porque Él es un Dios de amor y es un Dios justo y Él conoce la motivación en nuestro corazón. Y además dice, un espíritu quebrantado es un sacrificio para Dios. ¿Qué es quebrantado? Significa un corazón hecho pedazos. ¿Cómo es un corazón hecho pedazos? Un corazón contrito, abatido, herido, afligido. Mira lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. E Isaías 66, versículo 2. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo? Estoy repitiendo 3 veces el versículo. Y la razón es porque los pastores cometemos un error. Creemos que los hermanos
A veces son tan rápidos que solamente al pronunciar el versículo ya lo tienen apuntado. Y yo me he dado cuenta cuando he ido en mis vacaciones a otra iglesia y el pastor está predicando y dice el versículo y yo le empiezo a codear a mi esposa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y no lo vuelve a repetir, da ganas de pararlo. Perdón, pastor, repita, ¿qué dijo? Así que estoy haciendo eso. Ya aprendí. Isaías 66:2 dice: pero a este miraré. ¿A quién mira Dios? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Wow. Probablemente uno dice: yo soy esa persona. Yo soy humilde. Bueno, si estás diciendo eso, ya te descalificaste. Ya, de corrido, ya saliste del grupo. Porque lo que menos debemos hacer es resaltar nuestra humildad. Todos estamos lidiando con nuestro orgullo, con nuestro carácter. Pero quiero que te fijes atención a estas palabras. El Señor mira a aquel que es humilde y contrito de espíritu, dice, y que tiembla a mi palabra. Que no la tiene por poco, que la obedece, la valora, la pone en práctica. Alguien dijo: todo se trata de quien dependas. Exacto, todo se trata de quien tú dependas. Yo te pregunto, ¿de quién dependes? ¿De quién dependes? Bueno, quizás algunas personas puedan estar dependiendo de lo que tienen. Por ejemplo, dependen de lo que han acumulado, pero te vas a desilusionar. Si dependes de personas, te vas a desilusionar. Si dependes de ti mismo, te vas a frustrar, te vas a deprimir. Si dependes de las cosas, te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque todo cambia. Todo cambia. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que podemos depender en algo o alguien que permanezca, que no cambie, que perdure por siempre. ¿Quién es? Dios. Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué bueno es poner nuestra dependencia completa en el Señor. Todo depende de Él. Si dependo de Dios, seré bendito, serás bendita, serás feliz. Así que quiero que la bendición de Dios llegue a tu matrimonio, que el Señor bendiga tu relación. Tú dices: yo quiero, pastor, yo quiero que mi matrimonio sea bendecido. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que tú pongas tu mano sobre cada cosa. Si quiero la bendición de Dios en mi trabajo, en mi carrera, en mis estudios, en mis hijos, y quiero la bendición de Dios en mis finanzas, en mi salud, tengo que depender humildemente de Dios en vez de depender de mí o de ti mismo. Porque cuando dependemos de nosotros mismos nos frustramos, nos incomodamos, nos sentimos defraudados. Entonces la pregunta es: ¿cómo hago eso? ¿Cómo realmente dependo de Dios diariamente, momento a momento? ¿Cómo soy un pobre en espíritu? Quiero serlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ahí es donde quiero que podamos mirar 4 formas prácticas de hacerlo con la palabra de Dios, como lo enseña la palabra de Dios. 4 formas prácticas. Y permíteme entrar en estas 4 maneras. ¿Cómo puedo hacerlo? Número uno. En su boletín aparece, para que usted lo escriba. Aquí le voy a decir lo siguiente. Número 1, reconozco mi necesidad de la salvación de Dios, no de la mía. Reconozco mi necesidad de la salvación de Dios, no de la mía. ¿Escuchó? Ese es el pobre en espíritu. El pobre en espíritu dice: Señor, el único que me puede salvar eres tú. El único que me puede rescatar eres tú, no yo. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Señor, reconozco que tú me puedes salvar, que la salvación de Dios es la única que tengo en mi vida para convertirme en una persona justa ante Él y poder salvarme ante ti, oh Dios. Ahora, ¿qué dice el mundo? El mundo dice: si sabes y haces las cosas correctas, podrás encontrar tu propia salvación. ¿Ha escuchado eso? Haz las cosas correctas como debes hacerla y te salvarás a ti mismo. En una conferencia escuché un pastor hablando acerca de una enseñanza muy importante, que a veces nosotros no entendemos qué es el evangelio y lo enseñamos mal.
Y contó el caso de una hermana que le dijo: pastor, ya evangelicé a mi cuñado. De veras, sí, pastor, él toma mucho. Y yo le he dicho: si tomas, deja de tomar, porque Dios no le gusta. Y pastor, fíjese, lo evangelicé y ya no toma. Para la hermana, en su honestidad, en su corazón, piensa que ese es el evangelio, no tomar. Pero déjame decirte algo: con el dolor de mi corazón, esa persona va a entrar sobria al infierno. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo hago, de lo que tú hagas, de nuestro buen comportamiento para ir al cielo. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 10 y 23: no hay justo ni aún uno. Por cuanto dice, todos pecaron. ¿Y qué más? No alcanzan la gloria de Dios, no la alcanzan. Romanos capítulo 7, versículo 14, 15, 17 y 18. Dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, está hablando Pablo, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que a mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, no hay justo, no hay ningún bueno. Nadie puede decir: yo soy suficiente bueno para que me abra Dios la puerta del cielo. El cielo es un lugar santo y perfecto, y nadie imperfecto, pecador, va a entrar al cielo. Tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. Es más, todos los días quebrantamos uno o más de un mandamiento de los 10 mandamientos escritos en la palabra de Dios. Esa es la realidad. Lamentablemente quienes ya no predican de esto, no enseñan de esto, pero el pecado es una realidad. El pecado nos ha separado de Dios. Y por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón y lo ha reconocido en su vida y ha pedido perdón por sus pecados, déjeme decirle con todo mi corazón que si pasara algo con usted, la Biblia dice que hay dos destinos con Dios. Hay dos destinos eternos: con Dios o separado de Dios por la eternidad. Usted puede abrir sus Biblias en Lucas capítulo 4. Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 4. Vamos, hermanos, abra su Biblia. Ay, pastor, es que hace 6 meses que no la abro, pastor. Bueno, terminó las vacaciones, hermana. Les quiero, por eso le hago bromas. Lucas capítulo 18. El Señor Jesús contó esta parábola para mostrar ¿quiere usted un ejemplo de un pobre en espíritu? Aquí está. Dice Lucas 18, versículo 9. Dice: parábola del fariseo y ¿qué más? Y el publicano. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahí está. Muy bien, todos están allá listos, ¿verdad? Con su Biblia, sí, qué lindos, con sus Biblias leyendo la palabra, perfecto. Dice: a unos que confiaban, ¿qué dice? A unos que confiaban en sí mismos. ¿Cómo qué? Como justos. Estos confiaban en sí mismos, en su propia justicia. ¿Qué dice? Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, verso 10: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos eran? 2 hombres. Uno era ¿qué? Fariseo. Y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Consigo mismo, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Hermanos, el diezmo es bíblico, aquí está, en el Nuevo Testamento. Verso 13, mas el publicano, estando ¿qué? Lejos, o sea, estaba atrás, como mis hermanos están atrás ahí, atrás, bien lejos. Dice, no quería ni aún alzar ¿qué? Los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora mire el verso 14, lo que Jesús dijo. Os digo que ¿quién es este? ¿Quién? El publicano. Les digo, dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Qué bella palabra! Este publicano era un pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque a diferencia del fariseo, que representa la autosuficiencia, el orgullo, la dependencia de uno mismo, pone su esperanza no en él. El publicano dice, Dios, yo no tengo nada que pueda ayudarme a mi favor. Yo estoy escucha, el pobre en espíritu se declara en bancarrota espiritual. Dice, Señor, por favor, ayúdame. Ten piedad de mí. Tú conoces mi corazón, conoces mis pensamientos. No hay nada que yo pueda ofrecerte a ti. Solamente tu gracia y tu misericordia me puede rescatar. ¿Qué está haciendo este hombre? Está dependiendo de la misericordia y de la gracia de Dios para salvación. El Señor le dice, este es justificado, mas el otro no. ¿Por qué? Porque el otro estaba ¿qué? Poniendo su esperanza en él. Estaba dependiendo de lo que hacía. La Biblia dice que aún lo que hacemos está contaminado. ¿Sabe cómo llama la Biblia nuestras obras? Como trapos de inmundicia. No hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos descarriado como ovejas, dice la Biblia. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que reconoce delante de Dios su incapacidad para salvarse a sí mismo, que no tiene nada para ofrecer al Señor. Hay algunos pasajes de la Biblia que quiero mencionarles, como por ejemplo Lucas capítulo 4, apúntelo, versículo 17 al 21, que nos dice que el ungido de Dios, Jesús, vino para dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón. Por eso, hermano, no nos debemos de olvidar de dónde nos sacó el Señor. Por eso es importante que jamás te olvides de dónde el Señor te sacó y me sacó. Es como cuando uno le dicen, ¿de dónde eres? De los United States of America. ¿Really? Sí, yo soy americano. Mira eso. Ya no hablan de dónde vienen, de sus abuelitos. Ya no hablan de su ceviche, de su arroz con pollo, de su atol de elote, de su pupusa, de su bandeja paisa. ¿Ah? Ya no, nada de eso. Qué triste, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos se sienten orgullosos de proceder de un país latinoamericano, centroamericano, de donde usted venga, del Caribe? Qué bendición, qué ricas son nuestras raíces, ¿verdad? Como los hispanos no hay, como los latinoamericanos no hay, somos únicos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Qué bendita es esta iglesia que está representada por tantos países. Igualmente, hermanos, en el Señor, no puedo olvidarme de dónde me rescató el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando me olvido de dónde me rescató el Señor, se apodera de mí el orgullo y la vanidad. Y nos olvidamos que es por gracia que estamos aquí, que por la misericordia de Dios, que Él le plació salvarte, y que aún depende, si lo vamos a ver, de esa gracia y de esa misericordia para seguir viviendo. Porque si no fuera por Él, si Él no estuviera sosteniéndonos,
no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios los trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de el Señor. Así que, ¿cuál es la recompensa para el pobre en espíritu? Para que él depende de la salvación de Dios y no la nuestra, no la suya. El reino de Dios, el reino de los cielos le pertenece. Vamos a ver la segunda manera de cómo podemos ser pobres en espíritu. Número 2, reconozco que dependo del poder de Dios, no del mío. Reconozco que dependo del poder de Dios, no del mío. Esto es muy simple, hermanos. Sí, es verdad, el Señor nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Nos salvó de la condenación, nos salvó de un futuro incierto y del infierno, pero aún necesitamos que nos siga salvando, necesitamos que Él siga obrando con su poder en estos días que estamos viviendo, en este presente que nos ha tocado vivir. Dice la Biblia, que reconozcamos que dependemos del poder de Dios, no en nuestras fuerzas, no en las suyas. Hermanos, cuando alguien viene al Señor pobre de espíritu, como en la parábola del recaudador de impuestos, esta persona es rescatada, es liberada y protegida por Dios y salvada, y le da poder para poder vivir la vida cristiana. La persona que cree en la muerte y resurrección de Jesús se le cuenta por justicia y sus pecados son perdonados. Pero ahí no queda todo. El creyente necesita la ayuda de Dios para seguir caminando. Y esa ayuda el Señor nos la ha dado a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tu fuerza es limitada. La fuerza de Dios es ilimitada. Tu fuerza es finita. La fuerza de Dios es infinita. La fuerza de Dios es inagotable. Dios nunca se cansa. Dios nunca se queda sin energía. Dios nunca abandona lo que Él ha empezado. Él es nuestra fuente de fortaleza. Esto es lo que dice la Biblia en Salmo 84:5. Salmos 84:5. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y Mateo capítulo 7:13 nos habla de que han entrado los justos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. El pobre en espíritu entra por la puerta estrecha. Es por eso que de ellos es el reino de Dios. Ellos entran por la puerta correcta. Ellos saben que no pueden hacer nada por sí mismos, no pueden entrar por la puerta angosta por sí mismos y permanecer en el camino por sus propias fuerzas, por sus propios recursos. Reconocen su estado de desamparo y dependen de Dios todos los días. Sin Él nada somos, nada podemos hacer. Pastor, ¿qué se hace cuando las fuerzas se me evaporan? Pastor, ¿qué hago cuando ya no tengo fuerzas para seguir en mi matrimonio? Pastor, ¿qué hago cuando ya no tengo fuerzas para lidiar con ese hijo? Pastor, ¿qué hago cuando ya no tengo fuerza para lidiar con esa enfermedad que tengo? Pastor, ¿qué hago cuando ya me siento cansado y agotada y ya no puedo levantarme de esa cama? ¿Qué hago? La respuesta es muy simple, hermanos y hermanas. ¿Qué hago cuando me quedo sin energía? Tengo demasiadas cosas que hacer y no tengo suficiente energías para lograrlas. Ya no tengo fuerzas. Eso es lo que dice la Biblia en Isaías 40:31. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen esto? Esas son las fuerzas del Señor. Hermanos, yo estoy viviendo este versículo en esta pandemia. Probablemente tú también estás viviendo este versículo en esta pandemia. Porque tú y yo sabemos que no ha sido fácil. Porque tú y yo sabemos que nos ha costado muchísimo. Y que más de una ocasión probablemente hemos pensado y hemos dicho: hasta aquí llegó, Señor. Hasta aquí llegué con todo esto.
Yo estoy viviendo este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque te puedo asegurar que si he llegado hasta aquí, no ha sido por mi fuerza, no ha sido por mi capacidad, no ha sido por un talento o un don, ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Si la primera iglesia bautista de Woodbridge ha llegado hasta donde ha llegado, no ha sido ni por ti ni por mí, ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque Dios ama a su iglesia, por ella dio su sangre bendita, la cuida, la protege y va adelante de ella. Y nosotros nos sostenemos en Él. Pero además, damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Yo le puedo decir, probablemente usted también, no tenemos, diríamos, un respaldo, un capital o una persona que nos ampare, nos proteja, nos cuida. No tenemos una persona o una familia o un padre, una madre que tenga recursos y tantas otras cosas más que quizás otras personas tienen. Pero ¿sabes qué? Puedo decirte algo. Mi esperanza está puesta en Dios. Mi esperanza está puesta en Dios. Yo dependo de Dios. ¿Y sabes qué? Yo no lo cambio por nada ni por nadie. Y doy gracias a Dios porque hay un remanente fiel en esta iglesia que asiste, que contribuye, que sirve y que sigue hacia adelante a pesar de las dificultades y los tiempos inciertos. Y yo los honro y yo los bendigo, yo les agradezco y yo oro cada día por cada uno de ustedes para que ustedes vean la gloria de Dios resplandeciendo sobre sus vidas, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su salud, sobre su matrimonio, sobre sus hijos y sobre su ministerio. Porque ¿sabes qué? Dios honra la obediencia de sus hijos. Y Él no es deudor de nadie. Y Él bendice a aquellos que son fieles a su palabra. Hermanos, la palabra de Dios, esto es lo que dice en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado su espíritu. ¿Cómo no podemos sobrevivir en esta pandemia? ¿Cómo no podemos continuar con el Señor de la mano de Él? La única manera de superar los días más oscuros de tu vida, escúchame, la única forma de superar los días más oscuros de tu vida está en la fuerza de Dios, no en las tuyas. Tienes que depender de Él. Tienes que depender de Él. Hermanos, esta es la paradoja de la dependencia de Dios. Entre más débil seas, más dependes de Dios. Entre más débil seas, más dependes de las fuerzas del Señor. Uno de los más famosos cristianos del siglo XIX, llamado Hudson Taylor, fue un gran misionero, muy famoso en la China, dio su vida. Era un gigante espiritual, un hombre brillante, pero más tarde enfermó. Era un hombre viejo y en su vejez perdió la salud. Y muy rápido fue debilitándose. Él escribió una carta a su amigo. Escuche. Él le dijo: amigo, estoy tan débil que ya no puedo trabajar. Estoy tan débil que ya no puedo estudiar. Estoy tan débil que ya no puedo leer la Biblia. Incluso no puedo orar. Solo puedo descansar en los brazos de Dios como un niño confiado. Eso es suficiente. A veces en tu vida vas a estar tan débil que no puedas ni siquiera orar. Vas a estar tan débil que ni siquiera puedas levantarte de esa cama. Pero tenlo por seguro que el Señor sabe lo cansado y lo débil que estás. Y Él está diciéndote: tranquilo, hija, tranquilo, hijo, estás descansando en mis brazos. No te preocupes. Yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sacaré adelante, yo no te he abandonado ni te he desamparado. La debilidad puede ser una buena cosa en tu vida si causa que dependas de Dios. A veces debemos sentirnos débiles, es bueno que nos sintamos muy débiles, porque en esa debilidad entonces es cuando miramos
hacia arriba, estiramos los brazos y le decimos: Señor, si tú no me ayudas, yo no salgo de esto. Si tú no me ayudas, Señor, yo no puedo continuar. Solo dependo de ti, Señor. Solo dependo de ti para sacar adelante este matrimonio. Solo dependo de ti para sacar adelante a mis hijos. Solo dependo de ti, Señor, y mi economía está en tus manos. Solo dependo de ti, Señor. Y déjame decirte algo: Dios bendice a ese pobre en espíritu, porque no me va a dejar mentir que en todos estos meses de pandemia el Señor a usted no lo ha abandonado y le ha cuidado y le ha suplido para sus necesidades. Así que eso es lo que Pablo decía en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. En 3 ocasiones distintas dice: le supliqué al Señor que me quitara ese aguijón, probablemente una debilidad. ¿Cuál es su debilidad por la cual usted ha pedido que se la quite? Y dice Pablo: cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. No necesitas nada más, solo me necesitas a mí. Mi poder actúa mejor en tu debilidad, le dijo el Señor a Pablo. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hermanos, dice Pablo: no me da pena ocultar mis debilidades, porque sé que en mis debilidades soy fuerte en las fuerzas del Señor. Y esa es la dependencia que Jesús mostró cuando dijo: no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice. Esa es la dependencia de Pablo que demostró cuando confesó: en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Debido a su independencia, autosuficiencia, el hombre mundano, hermanos, vive apartado de Dios. Pablo dijo: tengo esa naturaleza en mí, lo reconozco, sin ti no puedo hacer nada. ¿Cómo muestro mi pobreza espiritual? Dependo de la salvación de Dios, no de la mía. Reconozco que dependo del poder de Dios, no del mío. Número 3, reconozco que dependo de los recursos de la gracia de Dios, no en los míos, para vivir. Reconozco que dependo de los recursos de la gracia de Dios, no de los míos, para mi seguridad. Hermano o hermana, si usted pone su seguridad en su casa, o en su terreno, o en su cuenta bancaria, o en su negocio, o en una persona, en su cónyuge, o en lo que usted ponga, tarde o temprano se va a convertir en un ídolo. Y usted y yo sabemos que vamos a ser las personas más inseguras de la tierra. ¿Por qué? Porque todo es imperfecto. Usted debe poner su seguridad en algo que no te pueda, algo que no se te pueda quitar, algo que no pueda fallar, algo que permanezca, que sea igual por siempre. Y ese es Dios. Dios, solo Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios proveerá todas las necesidades, para todas mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Va a proveer salud, va a proveer recursos, va a proveer paz, va a proveer amor, va a proveer lo que tú necesitas. Solamente depende. Él va a proveerte una pareja. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo por fe, aunque no lo tenga. Él va a proveer. Solo Él quiere una cosa: depende de mí. Filipenses 4:6 dice: por nada estén afanosos, antes bien, dice, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Santiago 4:2 dice: no tienen porque no piden. Así que, ¿cómo muestro mi pobreza espiritual? Dependo de la salvación de Dios, no de la mía. Reconozco que dependo del poder de Dios, no del mío. Y por último, reconozco que dependo de los recursos de Dios, de la gracia de Dios, no de los míos. Y para terminar, 4 y último, reconozco que dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Reconozco que dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía, para ser bendecido por Dios. Dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Dependo de la sabiduría de Dios, no de mi sabiduría. Hermanos, esto es lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12.
Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay caminos, ¿escuchas? Hay caminos que al hombre le parecen que rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hermanos, circula la palabra parecen, porque parecen, pero no son los correctos. Parece, pero no son los correctos esos caminos. Hermanos, hay una forma que a nosotros nos parece la correcta. A nosotros los seres humanos nos parece que es lo correcto, pero al final es un callejón sin salida. Y estoy casi seguro, si no 100% seguro, que todos nosotros en algún momento hemos tomado decisiones y nos hemos encontrado al final en un callejón sin salida. ¿Qué es un callejón sin salida? Un callejón sin salida. Es que no me forcé mucho, ¿verdad? ¿Qué es un callejón sin salida? No hay para dónde. Tomé una decisión. Tiene solo una entrada, pero no salida. ¿Cuántas veces has tomado esas decisiones? Yo lo sentía, tenía esa corazonada. Aquí como que señalan a los intestinos, ¿verdad? Yo sentía que tenía que hacer eso. Yo pensé que eso es lo que tenía que hacer. Y al final terminamos en un callejón sin salida. Callejones sin salida es lo que nos conduce en nuestras propias decisiones y nuestra propia sabiduría. ¿Has alguna vez en tu vida tenido la sensación de que algo estaba muy bien y tú sabías que era lo correcto para hacer y lo hiciste porque sentías en tu corazón que era lo correcto? Lo peor de todo es que alguien te dijo, escucha tu corazón. Ahí aparece en verdad la doctora Corazón. Escucha tu corazón, porque tu corazón no te engaña. Sal con ese varón. Si lo siente, hermana, ¿sabe lo que dice la Biblia? Engañoso, traicionero es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero lastimosamente muchas veces nos dejamos llevar por las corazonadas. Tomamos decisiones y al final terminamos ¿dónde? En callejones sin salidas. Y cada uno de nosotros podría dar testimonio de eso. No oramos, no esperamos, no buscamos la voluntad de Dios, no abrimos la Biblia y nos lanzamos. Y empezamos una relación y decimos, esta relación es perfecta, pastor. Esto lo he soñado siempre. Aquello que siempre he necesitado lo tengo ahora, lo que siempre he querido. Pero al final esa relación termina en un callejón sin salida. ¿Y ahora qué hago? Esa es la persona perfecta para casarme. ¡Oh, mi príncipe azul! Con él, con ella no hay dos. Única. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso mismo? Y al final vemos cómo termina en un callejón sin salida. Esa es la iglesia perfecta. Esa es la iglesia. Ahí no voy a encontrar ningún problema. Ese es el pastor perfecto, no el pastor Luigi. Esos son los hermanos perfectos que yo estoy buscando. Y al final, sorpresa, sorpresa, encuentra los mismos problemas, las mismas dificultades y terminas en un callejón sin salida. Sucede, hermanos, vez tras vez. Los padres a menudo piensan, sé que esto es lo correcto para decirle a mis hijos, y tienen exactamente el efecto contrario para los hijos. Los padres hacemos esto y muchas veces reconocemos que le dijimos algo que estaba incorrecto. Sucede en las amistades. Puede suceder en las inversiones. Invertimos dinero, tiempo y recursos y al final terminamos en un callejón sin salida. Sé dónde poner mi dinero. Soy un ganador. Y al final, pastor, ore por mí porque lo perdí todo. Pasa. Pero ¿sabes qué?
Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Él quiere que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Él no quiere lo bueno, Él quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Él no quiere tu fracaso. ¿Cuántos padres aquí quieren que sus hijos fracasen? Ninguno. Pues Dios es tu Padre y no quiere que fracases. No quiere que fracases en tus relaciones, no quiere que fracases en tu economía, no quiere que fracases tú mismo, como hombre, como padre, como esposo, como creyente. No quiere que fracases como una mujer cristiana. Pero, ¿qué necesitamos? Hacer dos cosas, simple. Pastor, ¿cómo sé que soy una pobre de espíritu, un pobre en espíritu? Tienes que hacer dos cosas. ¿Estás listo? Dos. Ora y lee. Ora cada día, todo el día, antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar una decisión, antes de tener una reunión, antes de hacer algo, ora a Dios y dile: Señor, dame sabiduría. Hermana, no oramos. No oramos. Pastor, yo oro en la mañanita antes de levantarme con un ojo abierto y el otro ojo cerrado. Y le digo: Señor, bendice mi día en el nombre de Jesús, amén. Y de ahí hasta el domingo. ¿Cómo Dios va a bendecirte? ¿Cómo vas a saber la voluntad de Dios? Ora todo el día y lee. ¿Lee qué? La palabra de Dios. Hermanos, ¿quieres sabiduría? Toma sabiduría. Palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el reto? Llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque las decisiones van a ser decisiones bendecidas por Dios. Pero queremos siempre el atajo. Queremos siempre el shortcut. Que me la lee el pastor el domingo. No alcanza, hermanos. Tienes que leerla tú todos los días. Este es el manual del éxito de todo cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que abrirla, hay que leerla. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12? Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Hermanos, no todas las cosas que tú sientes que son buenas son las correctas. Muchas cosas se sienten muy bien y terminan estando muy mal, muy mal. ¿Ok? ¿Cuántas relaciones después de 6, 7, 8 meses terminan mal y dicen: ¿en qué fallamos? Una persona dice: ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo me metí en eso? ¿Cómo me enredé en una situación así en mi vida? Fue lo más tonto que hice. Y sabes que no eres el único que se lamenta. Dios también se lamenta porque Dios quiere lo mejor para ti. Porque cuando te va bien, la gente que te rodea empieza a glorificar a Dios. Y le empieza a dar gloria y honra al Señor. Si quieres tener menos callejones sin salida en tu vida, si quieres tener menos fracasos, menos derrotas en tu vida, este versículo es para ti. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. Escucha. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. En otras palabras, no dependas de tu sabiduría, no dependas de lo que piensas que es lo correcto hacer, no dependas de tus corazonadas, de tus sentimientos. Eso por lo general te va a desviar y te vas a llevar a un callejón sin salida. Busca su voluntad en todo lo que hagas, en todo tiempo, y el Dios te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No vayas por ahí diciendo: yo confío en mí, yo confío en mi corazón, ya todo está arreglado, yo puedo manejar esto, yo tengo un plan, yo sé cómo entrar, yo sé cómo salir. No te impresiones de tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Amén, hermanos. Más claro no canta un gallo. Le estás hablando a Dios a lo largo de todo tu día de lo que quieres hacer. Eso es depender de Dios. La sabiduría de Dios y la voluntad de Dios están en la palabra de Dios. Lee la Biblia cada día. En conclusión, ¿cómo sé que estoy viviendo en continua pobreza en espíritu? ¿Cómo sé que estoy dependiendo de Dios?
¿Cómo muestro mi pobreza en espíritu? Reconozco que dependo de la salvación de Dios, no de la mía. 2, reconozco que dependo del poder de Dios, no en el mío. 3, reconozco que dependo de los recursos de Dios, no en los míos. 4, reconozco que dependo de la sabiduría de Dios, no de mí, no en mi sabiduría. Escúchalo decir, lo opuesto a pobre en espíritu es la autosuficiencia. La única cosa es que Dios no bendice autosuficiencia. Dios bendice al pobre en espíritu. Mientras que cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza, dile con toda honestidad a Dios: Señor, tú sabes en qué callejón sin salida estoy. Díceselo, porque Dios no rechaza a aquel que viene contrito y humillado. ¿Has tenido un fracaso económico? Díceselo. ¿Has tenido un fracaso emocional? Díceselo. ¿Tu matrimonio está a punto de romperse? Díceselo. ¿Tus hijos están caminando de manera equivocada? Díceselo. Digámosle a Dios: Señor, ayúdame de corazón, ayúdame. Yo no puedo. Sí, Señor, yo tomé la decisión. Yo me guié por mi propia decisión, mi propia sabiduría. Y ahora estoy en un callejón sin salida. Pero Dios, tú eres experto en abrir un camino para mí, un camino de salida para mí. Padre, yo te pido que me ayudes a depender de ti y reconocerte. Reconocer que solo tu poder me puede ayudar. Reconocer que solo tus recursos son los seguros, los recursos de tu gracia. Reconocer tu sabiduría y no la mía. Hable con Dios, hermano, hermano. Tengo una buena noticia para ti. Tú no, Dios tiene la última palabra. Y aún en nuestros errores y fracasos, Dios se puede glorificar, porque la Biblia dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tráele tu fracaso delante de Dios y dile: Señor, ayúdame. Amigo, amiga, todo empieza cuando tú le dices: Dios, dependo de tu salvación. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Así que allí donde estás, te tengo una buena noticia. Dios lo sabía, por eso Él te ofrece la salvación. ¿Cómo así? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para morir por nuestros fracasos, por todo ese castigo que tú y yo no merecíamos. Él sabía que nunca podríamos pagar todo lo que hemos hecho. Él lo hizo. Jesús pagó por mí y por ti. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, pagando la deuda que teníamos frente a Dios, pero al tercer día resucitó. Hoy Él quiere salvarte y Él quiere rescatarte y Él lo puede hacer. Solo tienes que tú arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Rinde tu vida al Señor Jesús. Si hay alguien aquí que quiere hacerlo, allí donde está, repite esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis fracasos y pecados. Señor, tu palabra me da esperanza de que no todo está perdido. Vengo a ti, me humillo delante de ti. Yo soy ese mendigo desesperado que te dice: ayúdame, sé propicio a mi pecador y sálvame, Señor, de mi maldad. Dile: Señor, por eso hoy te recibo en mi vida como Señor y Salvador personal. Te hago Rey de mi vida en este momento, Señor. Hoy pertenezco a ti. Si hiciste esa oración mientras que estamos orando, ahí donde estás, quiero orar por ti. Levanta tu mano. Yo voy a orar por ti. Si hay alguien, levante su mano. Si nunca antes ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador personal, voy a orar por usted. Amén. Vamos a orar por usted. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esa mano levantada. Tú sabes, Señor, y conoce nuestros corazones y sabe lo que necesitamos.
Señor, aclara toda idea. Sé propicio, Señor, y ayúdame